¿Qué te parece si el sábado vamos a ver a The Doors, The Who, Joni Mitchell, Emerson, Lake and Palmer, Spirit y Miles Davis? ¿Vos escuchaste a Free? Y yo dije no. Y me acuerdo, o sea, tiene 14 años, pero me acuerdo que me mostraron esta tapa. Y ahí entra Andy Fraser. ¿Qué tal? Acá estamos de vuelta en el control de Aloha Studio. Un nuevo capítulo de Largo Juego. Les cuento un poquito para los que no saben, la vez pasada no les conté. Largo Juego no es un partido de fútbol, ni nada de esas cosas. Esto es un programa musical, podcast, le dicen ahora. En otra época hubiera sido un programa de radio que subimos a YouTube. Hicimos un montón en audio solamente y mucha gente nos pidió que lo hagamos en video, así que bueno, este es nuestro intento de hacerlo en video y bueno, la idea es esa, es una charla semanal, si podemos, siempre que podamos lo vamos a hacer semanal, si no se puede será bimestral, sobre música, sobre los orígenes de la música que llamamos rock, pero también todos los subgéneros de la misma, funk, soul. Bueno, en realidad el soul no es un subgénero del rock, sino viceversa, pero bueno, ustedes me entienden. Y la idea es hablar de cosas que no son obvias, no vamos a hacer otro programa sobre cosas que ya son muy conocidas, vamos a hacer programas sobre cosas que a mí me parecen importantes y que quedaron como un poco en el olvido, o hay agujeros, me parece, en el conocimiento de ciertas cosas. La vez pasada hablamos de Sister Rosetta Tharpe, que fue muy influyente como guitarrista eléctrica sobre todos los que vinieron después. Entonces me pude dar el gusto de hablar de Sister Rosetta. Y hoy arranco con una historia. Yo cuando tenía 13, 14, 15 años, yo vivía en Berkeley, California, y cuando volvía de la escuela, del colegio, yo religiosamente pasaba por, en realidad, todas las disquerías de Berkeley, porque estaban todas en una avenida que se llama Telegraph Avenue, donde todavía quedan dos de esas disquerías, Rasputin y Amoeba, siguen existiendo. Todas las demás no existen más, pero sobre todo había una disquería en camino a mi casa que se llamaba Rather Ripped Records. Y a ver, esperen, les voy a mostrar. Ahí están en Berkeley. Acá está mi amiga Georgette, con quien todavía estamos en contacto. Este es Tom Halloran. Bueno, los conozco a todos estos. Y ahí atrás está la disquería. Y bueno, mi escuela fue ahí. Mi verdadera escuela fue ahí, en ese lugar. Yo iba ahí todos los días y escuchaba la música que pasaba. Tenían muchos discos importados, con lo cual también todos los primeros discos del punk venían de Inglaterra. Entonces medio que se convirtió en una disquería de donde estaban todos los punks, porque los únicos discos se conseguían ahí, que venían de Inglaterra, pero en realidad también tenían de todo, tenían cosas de The Residents, de todas las bandas raras como Can, Gong, Hawkwind y todas esas bandas que eran como medio para melómanos, ¿no? Y yo aparecí ahí con mis 13, 14 años pidiendo escuchar discos de Scorpions, ponele, ¿no? Y ellos, ellos como que así, de una manera piola y suave, me iban como tirando para distintos lugares, ¿no? Entonces, entonces ellos me decían, bueno, pero ¿te parece? Me pongo unos anteojos para mostrarles. Cuando yo les tiré la onda de que quería escuchar a Scorpions,
me dijeron, ¿te parece? ¿Vos escuchaste a Free? Y yo dije, no. Y me acuerdo, o sea, tenía 14 años, pero me acuerdo que me mostraran esta tapa, Fire and Water, que es el tercer álbum de Free. Y en el momento, por supuesto, no di bola, tenía 14 años. Pero en algún lado la fichita me cayó. Y muchos años después, en algún viaje que hice a Estados Unidos cuando ya estaban divididos, me acordé y me compré una antología de Free que se llama Molten Gold, en CD, no, que eran 2 CDs. Y pasaron, entre una cosa y otra, pasaron como 20 años, pero bueno, y ahí fue cuando me cayó la fichita de Free y descubrí que era una de las grandes bandas del mundo, del planeta. Y se me ocurrió hablar de ellos también porque, por ejemplo, yo estoy grabando un disco con un amigo en Estados Unidos que conoce toda la misma música que yo, tenemos la misma edad. Pero como así, como yo siempre estoy mirando documentales y qué sé yo, me pregunto, che, ¿hay un documental bueno para ver? Y le mandé el de Free. Hay un documental de Free en YouTube. Hay 2 documentales, uno que dice documental 1 y hay otro que dice documental 2. El posta es el documental 2, digo, por si lo quieren ver. Porque en el 2 es donde aparecen todos los sobrevivientes de Free hablando de la banda. Y ese es el que hay que ver, el otro no pasa nada. Y le mandé eso y me dijo, pero ¿cómo no me mostraste esta banda antes? Me dijo David. Y no la conocía a la banda. Y yo pensé que todo el mundo la conocía. Bueno, no todo el mundo la conoce. Es más, la mayoría de la gente no los conoce. Sí conocen a Paul Rogers. Porque los que lo conocen, porque vino acá con Queen, cuando Roger Taylor y Brian May armaron una versión de Queen, vinieron acá y el cantante era Paul Rogers. Y la razón que lo trajeron a Paul Rogers es que parece que Paul Rogers era el cantante favorito de Freddie Mercury, por ejemplo. Pero lo que tienen estos tipos es que fueron muy influyentes en Inglaterra porque, por ejemplo, me acuerdo de David Bowie diciendo, mis músicos, de lo único que no se ponen de acuerdo en nada, pero de lo único que están todos de acuerdo es en Free, como que Free es la banda, o sea, el referente, ¿no? Y por ejemplo, otra anécdota es, una vez estaba en la casa de Charly García y a propósito le digo, che, ¿sabés lo que estoy escuchando mucho? Que está buenísimo. Y me dijo, ¿qué? A ver qué. Porque esa es la onda, a ver qué boludez me va a decir. Y le dije, Free. Me dijo, Free, sí. O sea, como que se hizo un silencio y como un reconocimiento así, una cosa de respeto, ¿no? Por una banda que... sí, cierto. Y bueno, Free eran Andy Fraser en el bajo a los 15 años. Acá tiene 17, ponele, pero porque es el tercer disco ya. El primer disco salió en el 68, con él con 15 años. Paul Rogers y Simon Kirke, el baterista, con 18 años. Perdón, con 17 años. Y el más viejo era Paul Kossoff, el guitarrista, con 18 años. O sea, eso también para tener en cuenta, ¿no? Que una banda que fue muy influyente en Inglaterra, con 15, 17 y 18 años, ¿no? Y nunca fueron súper exitosos, pero como digo, tuvieron una influencia muy grande sobre el blues rock que vino inmediatamente después de eso, ¿no? Y el día de hoy, qué sé yo, Joe Bonamassa, por ejemplo, hace temas de Free y lo llama directamente a Paul Rogers a que vaya a cantar, ¿no? Tuvieron una historia corta, relativamente.
sacaron creo que 4 o 5 álbumes en total, hasta que la banda se autodestruyó. Y Paul Kossoff murió muy joven, murió a los 25 años, de sobredosis de todo. Y lo que sí, Paul Rodgers y Simon Kirke después armaron otra banda, pero bueno, eso lo cuento después, que se llamaba Bad Company, que cuando yo llegué a Estados Unidos, Bad Company eran famosísimos. Esa banda sí que fue muy famosa en Estados Unidos. Antes de seguir hablando, les paso directamente primero un tema de muestra. Por suerte hay muchas buenas filmaciones de Free en vivo, en estudio, en televisión, muy buenas, porque en esa época, estamos hablando año 1970, en esa época hay muchas bandas que fueron mucho más conocidas que Free y que sin embargo tienen muy poco material así de estudio en vivo, porque sí hay muchas versiones de Deep Purple o de Black Sabbath, pero haciendo playback. Las de Free son en vivo de verdad. Yo tengo mi teoría de por qué, pero bueno, eso después lo cuento. Primero escuchamos un tema de Free que se llama Mr. Big, que no tiene nada que ver con la banda Mr. Big. El tema se llama Mr. Big, la banda es Free. Simon Kirke tocando negras, ¿eh? Hay que tener autoridad. Genio. Paul Kossoff.
vibrato del tipo. Los espacios que dejan. Bueno. Y ahí entra Andy Fraser a hacer. Bueno, impresionante. Simon Kirke tocando bien simple, una banda que no le tiene miedo a los espacios en la música. Y además se complementan. Yo los amo como banda, pero los amo por separado. Cada uno son increíbles todos. Andy Fraser en el bajo, Paul Kossoff en la guitarra. Que hasta el día de hoy, como les digo, desde Bonamassa hasta montones de gente todavía lo siguen citando como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, a un tipo que llegó a grabar 5 discos como mucho, entre el 68 y el 72, y después se murió a los 25 años. Se murió en el 76, o sea, lleva 50 años muerto Paul Kossoff, y todavía siguen hablando de él. Brian May de Queen dijo que él quería ser Paul Kossoff, y que dice que originalmente hasta se armó todos sus equipos exactamente igual que Paul Kossoff y qué sé yo. Y Paul Rogers, bueno, después armó Bad Company, como les digo, junto a Simon Kirke, el baterista, y esa sí que fue una banda muy, muy conocida en Estados Unidos. Tuvieron varias vidas además, pero bueno, ese es otro tema. Paul Rogers después hizo una banda, de hecho, porque hay una historia con Led Zeppelin, ¿no? Que Led Zeppelin también los apreciaba mucho, y cuando la banda implosionó y Simon Kirke y Paul Rogers siguieron juntos, la primera banda, porque Led Zeppelin estaba en su momento así de súper estrellato en Estados Unidos, era la banda más popular del mundo en ese momento, y entonces podían hacer cosas como tener su propio sello de grabación, ¿no? Que se llamaba Swan Song, y el primer
disco que sacaron por Swan Song fue el primer disco de Bad Company, con Simon Kirke y Paul Rogers. Y parece que Paul Rogers en un momento hasta lo pensaron como, Jimmy Page lo pensó como posible cantante de su nuevo proyecto que después se llamó Led Zeppelin. Al principio fue The Yardbirds, también otra historia. Pero y lo consideraron, creo que le pidieron a Paul Rogers si no quería ser el cantante del nuevo proyecto. Y dijo que no porque justamente estaba todavía en Free. O algo por el estilo. Después hicieron, Jimmy Page hizo una banda con Paul Rogers que se llamó The Firm, con el batero ese pelado, el de que ahora toca en AC/DC, y no me acuerdo del bajista también, así un genio. Esas cosas que en los papeles es impresionante, pero que después no, en la realidad no funcionó. Pero bueno, lo intentaron. Así que siempre estuvo en el radar, digamos, de toda esa gente. Pero lo interesante de Free también es que son una banda de blues rock, ¿no? O de rock pesado, como se lo quiera llamar. Pero claramente hay una conexión ahí con lo que yo hablaba la vez pasada. O sea, claramente los cantantes que escuchaba Paul Rogers eran todos los cantantes del soul sureño, ¿no? De Estados Unidos. O sea, Otis Redding, Sam Cooke, qué sé yo, Bill Withers, Al Green, todos esos tipos que venían del rhythm and blues o del soul. Y claramente esa es una influencia sobre él y sobre toda la banda. De hecho, ellos cuentan que en la época, que cuando estaban en Free, lo único que escuchaban era soul. O sea, escuchaban mucho Stax, ¿no? Stax era el sello de Memphis, en donde estaban Booker T and the MGs y donde grababan, qué sé yo, Sam and Dave y toda esa gente. Si no saben quiénes son, ya otros días les hago un especial sobre Stax. Stax era una compañía discográfica en Memphis que tenía su propia banda, que después fue la banda de los Blues Brothers, por ejemplo. En esa película de los Blues Brothers, la banda son estos tipos, que funcionaban como la base de lo que se grababa. Un poco como lo que hacían Motown en Detroit, o lo que hacían The Wrecking Crew en Los Ángeles. Y también estaba Muscle Shoals, que estaba ahí cerca, ahí cerquita en Alabama. Que esa era la banda que usaba Aretha Franklin, por ejemplo. Todos los temas famosos de Aretha Franklin los grabó con Muscle Shoals en Alabama. Y bueno, y estos tipos claramente estaban escuchando mucho a toda esa música, ¿no? Esa música soul del sur de Estados Unidos. Qué buena esa época en donde no había clics, uno no tocaba con clics, tocaba con seres humanos. Bueno, qué sé yo, una maravilla. No sé qué mucho más decir sobre ellos. Es una historia de supervivencia también, ¿no? Hay videos en YouTube cuando lamentablemente Paul Kossoff ya estaba tan ido de drogas y qué sé yo. Tuvieron que reemplazarlo y Paul Rogers toca la guitarra y Fraser también se fue y entonces quedaron él y el baterista Simon Kirke y hay videos de esto, están subidos a YouTube, videos de... Perdón, no me voy a tocar más la cara, te prometo, no me dijeron que no me toque la cara. Pasa que vengo haciendo radio, uno se podía rascar el culo, todo, ahora no se puede. Bueno, hay videos de ellos en Japón tocando como pueden, así en la lluvia, ¿viste? Y está todo mal, pero los tipos, o sea, y está
Rogers tocando la guitarra y cantando al mismo tiempo, y es como medio un garrón todo, pero los tipos le daban para adelante y le daban para adelante y le daban para adelante, y tenían esa necesidad de tocar, y que bueno, y que por suerte tuvo un final feliz, porque después armaron otra banda con Mick Rouse, que era el guitarrista de una banda bastante conocida en Inglaterra, que se llamaba Matt the Hoople, de cual ya también hablaremos. Y entonces ellos tres, junto a Boss Burrell, que venía de tocar el bajo y cantar en King Crimson, fue uno de los tantos, porque Robert Fripp no le gustaba tener que pagarle a dos tipos, así que siempre agarraba un bajista que supiera cantar, como Greg Lake antes, o como John Wetton después, creo que hubo un par más. Pero bueno, y ahí armaron Bad Company y funcionó, y les fue bien, lo cual a mí me alegra, en el sentido de que qué sé yo, un poco el espíritu de Free se tradujo a Bad Company, aunque Bad Company era una banda más mainstream, ¿no? Más del, digamos, del formato aceptable en Estados Unidos, o formato comercial en Estados Unidos, aunque tampoco se lo propusieron de esa manera, eran las canciones que le salían, pero bueno, hicieron 4 o 5 discos Free, todos son buenos, y si no, como les digo, la Anthology. Una anécdota más que les cuento es que de cuando tocaron ellos en The Isle of Wight, que esto se los quiero mostrar porque Dios me libre. A ver, espera, lo agrando un cachito. Ahí está. Bueno, ¿qué te parece si este fin de semana vamos a ver a Chicago Family, que era una banda, ya hablaré de ellos? Taste era una banda irlandesa, que era la primera banda del guitarrista Rory Gallagher, de quien ya también hablaré. Procol Harum, bueno, todo el mundo los conoce. Whiter Shade of Pale. Charly García hizo una versión de Whiter Shade of Pale en castellano, pero no se la dejaron hacer porque cambió la letra. James Taylor. ¿Y qué te parece si el sábado vamos a ver a The Doors, The Who, 10 Years After, Johnny Mitchell, Sly and the Family Stone? Y acá abajo, ahí están, Free. Y acá abajo de Free, Emerson, Lake and Palmer, Spirit y Miles Davis, ¿no? ¿Qué te parece, Chelo, si vamos a ver a Miles Davis con Emerson, Lake and Palmer, Free, Sly and the Family Stone, Johnny Mitchell, The Who y los Doors? Y después nos quedamos y vemos a Jimi Hendrix Experience, que fue uno de los últimos shows de Jimi Hendrix. Murió 2 meses después. Y aquí esto está en YouTube. Está con Mitch Mitchell, pero con el bajista de Band of Gypsies. Y bueno, Leonard Cohen, tenés ahí Moody Blues y Jethro Tull. Bueno, y está el show también de Free en The Isle of Wight. Les pongo un cachito y miren cómo arranca, porque la verdad que es una maravilla. Hay que tener huevo para arrancar un festival así. We got some the guitar keeps coming. $300,000 personas, ¿no? Bueno, en esa época se tomaban su tiempo. Siguen boludeando. A ver. Ahí está. Hay que arrancar un festival así. Los tipos arrancan súper tranquilitos. Arrancan, vamos con el más fuerte, ¿viste?
rompámosle el culo. No. With a friend, someone to give me a helping hand when I'm afraid in the night. Someone to squeeze me and tell me it's alright. Listen, you know I worried such a lie, and I would give Les hago escuchar. all I got. Es interesante porque en realidad eso es en vivo, pero tiene peor sonido que las filmaciones en la televisión. A mí me llama mucho la atención eso, porque como les decía, las grabaciones en vivo eran bastante complicadas en esa época. De hecho, acá en los años 90 era complicado para nosotros con Divididos tocar en vivo en la tele. Había muy poco, ya 20 años después. Pero bueno, los ingleses fueron los primeros en como encontrarle la vuelta tecnológicamente a sonar bien en el estudio. Pero yo creo que la razón que Free sonaban bien en cualquier situación era que los tipos estaban muy acostumbrados a tocar juntos y escucharse y no tocar tan fuerte. Me parece que por ahí un poco tiene que ver con eso, que si iban, qué sé yo, Black Sabbath o Deep Purple o Led Zeppelin, era como que las cosas que tenían en los estudios, como que no, en los estudios de televisión como que era demasiado, rompían, no sé, eso me imagino yo, no sé, ustedes déjenme saber su opinión en los comentarios, si no están de acuerdo o si sí están de acuerdo. Pero bueno, si llegaron hasta acá, les pido que se suscriban, que compartan, así podemos ir conociendo buena música, conociendo nueva buena música. A mí me encanta poder compartir esas cosas con ustedes. Así que nos vemos la próxima. Gracias, Chelo. Gracias, Chelo. Y bueno, aquí les ponemos un cachito de lo de Aloe Studio para que vean de qué se trata. Hasta la próxima, gracias. Running from a bitter taste, took a rest from all the chase, feeling something ain't but in my